día de sucesos, asesinan a otro periodista en México. Suman 3 los fallecidos en una semana y son 9 los asesinados durante este año. Se registraron 2 tiroteos en menos de 13 horas en los Estados Unidos. Uno en el estado de Texas, dejando un total de 20 fallecidos, y otro en Ohio, dejando un total de 10 víctimas mortales. La agonía de los servicios públicos en Venezuela. Acercar la lupa al sector público en Venezuela después de 2 décadas de chavismo significa observar un mastodonte que no se ha terminado de derrumbar gracias a la infraestructura heredada y a sus trabajadores. En materia económica, le daremos el pase a nuestra compañera Amy Carter y a nuestra invitada especial del día de hoy. Muchas gracias por el pase. Nos encontramos acá en el estudio con la economista Laura Herrera, con la cual desarrollaremos el tema del problema económico. Ella es egresada de la Universidad de los Andes. Hola Laura, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy bien, Amy, muchísimas gracias por la invitación. De verdad, pues bueno, estoy bastante agradecida por haberme tomado en cuenta para esta entrevista el día de hoy. Bueno, ya que desarrollaremos el tema del problema económico, la primordial pregunta de esta entrevista es ¿cuál es el origen del problema económico en Venezuela? Muy bien, para hablar del problema económico en Venezuela, ineludiblemente hay que tocar el tema político. Si bien Venezuela antes del siglo XXI era un país, ya era un país monoexportador, tenía pues los problemas típicos de cualquier economía, al menos de la región. Luego de la llegada del socialismo del siglo XXI, lo que se conoce como el socialismo del siglo XXI, bueno, este modelo político llegó a descalabrar los pocos avances que se tenían en materia económica. ¿Cómo? Bueno, realizando una muy mala política fiscal, porque por ser un gobierno populista, se ha caracterizado principalmente por una voracidad por gastar. Y además de eso, un control excesivo sobre todo a los mercados y a la producción privada. Y el que sabe algo de economía, no se necesita ser economista, pero el que sepa algo de economía a muy grosso modo, sabe que la economía siempre debe estudiarse desde el punto de vista del productor, porque el productor es el único agente económico capaz de brindar bienestar económico a los individuos en un país. Entonces, si hay muy buena producción, aumenta el Producto Interno Bruto, aumenta el bienestar social y por ende pues la economía pues sale a flote. Pero bueno, ese no es el caso de lo que se ha aplicado en este país a partir de la llegada del socialismo del siglo XXI. Bueno, obviamente nos encontramos con toda esta problemática, todas las cosas que has comentado es muy cierto, pero para tener una idea clara, ¿cuáles serían las principales consecuencias por las cuales estamos viviendo este problema? Bueno, las principales consecuencias las tenemos acá mismo, a la vuelta de la esquina. Entre esos, pues conseguimos una diáspora masiva, la fuga de cerebros, la fuga de capital humano es bastante drástica, bastante lamentable, por decirlo así, porque el Estado, sobre todo en Venezuela, el Estado se ha encargado de formar gratuitamente, porque nos hace creer que es gratis, en realidad no es gratis. Para el estudiante es gratis, pero todo lo demás tiene un costo, exactamente. Entonces, bueno, imagínate lo que le cuesta al Estado formar a una persona, formarla por 25, 30 años y que esa persona pues lamentablemente tome la decisión de irse. Esa es una de las principales consecuencias y una de las más lamentables y las de mayor pérdida económica. Otra que podemos ver también es, bueno, la inflación, la hiperinflación que tenemos. Totalmente. Aunque para mí Venezuela, aparte de hiperinflación, también tiene un caso bastante curioso de estanflación, lo que en economía se conoce como una producción estancada y niveles altísimos de precio. Entonces, además de eso, también surgen los mercados negros por el problema de la escasez. También surgen problemas de tipos de pobreza, de hambrunas, de círculos viciosos de la pobreza, que bueno, como economistas y como profesionales abocados a las ciencias sociales deberíamos pues tratar de crear una especie de equidad social y equidad. Bueno, realmente este tema es muy extenso y la realidad que vivimos en tanto problemas como las consecuencias, podríamos pasar horas hablando de ello. Totalmente. Pero llegando a un punto, digamos, en el que estamos, para pensar más allá, pensar en el mejorar, ¿cómo podríamos salir de esta fase que estamos viviendo de problemas económicos? ¿Cuáles serían los pasos, según tú, que sabes de la materia, para poder, digamos, socavar y salir de todo este tema? Bueno, en realidad es complicado, sí lo es, porque como lo dije en un principio, Venezuela es el caso de la tormenta perfecta, ¿no? Y de una u otra forma se le ha creado mucho daño a la economía. La economía hay que sanarla desde sus raíces, desde sus cimientos, porque si no lo hacemos entonces el problema va a estar ahí latente y va a seguir
distorsionando la economía una y otra vez. Pero para aquellos que piensan que dolarizando la economía se va a solucionar los problemas, les voy informando desde un principio que no. Al menos los economistas en el corto plazo creemos que no es la solución. Debemos probar primero con otras medidas. Porque la medida de dolarizar, siempre lo hemos dicho, es muy costosa, tanto en términos institucionales como en términos económicos. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, cuando dolarizamos una economía, en política económica se pierde lo que es la autonomía del Banco Central de Venezuela, se pierde el señoriaje, que es aquello que, bueno, que como de una u otra forma pues es nuestra autonomía como nación, como país, como Estado. Ahora, en términos económicos también es muy costoso porque sería anclar nuestra moneda a una moneda fuerte. Sí, por supuesto, porque por lo general, como dije, se dolariza. Exacto. Pero también puedo anclar mi moneda a otra economía fuerte, como el euro, como los yenes, ¿por qué no? Pero en este caso, que es el tema de dolarizar lo que más se oye o lo que está más popularizado, en el caso de la dolarización, incurriríamos a costos por los choques externos. Es decir, se ha demostrado empíricamente que el ciclo económico de los productos y los ciclos económicos de la inflación, por ejemplo, de la economía de los Estados Unidos, es muy distinta a la nuestra. Totalmente. De una u otra forma, pues eso afectaría gravemente cualquier shock que pueda tener la economía de los Estados Unidos, cualquier depresión que pueda tener los Estados Unidos, automáticamente nos va a afectar por estar anclados a esa moneda. Entonces, para mí, ¿cuál sería la solución? Al menos en el corto plazo. Yo no digo que la dolarización esté completamente descartada, pero sería como una última opción. La primera opción sería desmontar los controles de precios, los controles cambiarios, monetarios, que eso es lo que más daño le ha hecho a la economía. Porque, bueno, de una u otra forma, pues los controles están solamente justificados cuando hay razones para hacerlo. Normalmente en economía se le conoce como la mano invisible de Adam Smith. La mano invisible de Adam Smith dice que uno debe dejar, o el economista debe dejar, el Estado debe dejar, que de una u otra forma los mercados confluyen las fuerzas de oferta y de demanda de forma natural. De una u otra forma él va buscando su propio equilibrio en el mercado. Bueno, más que todo, con este último término se asemeja un poco más hacia lo que refleja el capitalismo, pero obviamente no es algo que vivimos en nuestra actualidad en Sí, Venezuela. no, estamos muy lejos de vivirlo. Y bueno, además de lo que te mencioné, de una política monetaria y de reformar la política monetaria y de tumbar todos los controles, también es muy importante reformular nuestra política fiscal. Porque, como te digo, hemos tenido un gobierno, mejor dicho, que ha sido muy irresponsable a la hora de crear política fiscal responsable. Totalmente. Bueno, teniendo este resumen en corto plazo de lo que podemos hacer hacia mejorar las problemáticas del país, culminamos esta entrevista. Muchísimas gracias, Laura. Muchísimas gracias a ti. Les cedo el pase a mi compañero Rubén, quien les hablará sobre los acontecimientos deportivos. En materia de deportes, tenemos que el Granada Fútbol Club Español se hizo con los servicios del venezolano subcampeón sub-20, Jacquel Herrera. Jacquel Herrera compartió el equipo con Darwin Machís, ya que el Granada Fútbol Club compró su ficha al Udinese italiano por 3.5 millones de euros. En fútbol sudamericano tenemos que la Conmebol sancionó al futbolista Lionel Messi con 3 meses de suspensión por las declaraciones dadas por el futbolista en la reciente Copa América. En Fórmula 1 tenemos que el holandés Max Verstappen no tuvo mucha suerte en el último Gran Premio de Hungría, ya que faltando 3 vueltas para el final fue adelantado por el británico Lewis Hamilton, quien se quedó con el Gran Premio. Esto ha sido todo por hoy. Los esperamos en una nueva edición de Ecos TV.